Hoy vamos a dar inicio a una nueva materia, ¿sí? Que es permanecer en el don de Dios. Esta materia permanecer se divide en tres. Esta es la segunda parte. La primera hemos estado viendo el mes anterior. ¿Cómo se llamaba? La materia, permanecer en la voluntad de Dios, ¿sí? Y anterior, ¿qué materia estuvimos viendo? ¿Se acuerdan? Andar en el Espíritu, ¿sí? Andar en el Espíritu. Y este andar en el Espíritu, ¿hacia dónde nos guiaba, no? Hemos visto que es un viaje interno donde todas nuestras suposiciones, interpretaciones, creencias, opiniones son destruidas por la verdad. Esa es la guía del andar en el Espíritu, ¿no? Y la materia anterior, el permanecer en la voluntad de Dios, es la expresión activa de su vida, de su naturaleza, de su reino, obrando en la creación, en todo lo creado, ¿sí? Pero dice que una de las mayores dificultades del ser humano es que muchas veces no reconoce su verdadera condición espiritual. No solamente comete errores ocasionales, sino que dice que está su corazón está constantemente inclinado hacia sí mismo. La materia anterior, ¿qué nos enseñaba? Que se había apartado de la voluntad de Dios y decidió vivir en su propia voluntad, ¿no? Gobernado por sus propios deseos, pensamientos y voluntades. Y lo más peligroso de esto es que se volvió tan natural, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Que estamos gestionando o todavía permanecemos en la naturaleza propia, en el hombre caído, ¿no? Entonces, este permanecer en el Dios toca un poquito de que el hombre tiene la necesidad de permanecer en Dios, ¿sí? El tema principal dice, el hombre caído permanece naturalmente en sí mismo. Vamos a leer Romanos 8, versículos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acá Pablo divide, ¿no? Que el hombre, que tenemos los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y el hombre, hemos estado leyendo y aprendiendo la materia anterior, está constantemente volviendo, ¿sí? Con un corazón inclinado. Después de la caída, su corazón aprendió a vivir apartado de Dios, ¿no? Entonces está constantemente, como dice acá, pensando en las cosas de la carne, ¿no? Ocupándose de las cosas de la carne. Y aún dice los designios, o sea, su propósito, sus intenciones, sus planes, siempre están siendo gestados desde la carne. Y todo esto dice la palabra, el fruto es de muerte y enemistad con Dios, ¿no? Y ese es lo peligroso, porque muchas veces, sin darnos cuenta, permanecemos y estamos haciendo acciones o muchas veces aún nuestros deseos, decisiones y reacciones, ¿sí?
están basados en esto. Y Dios no tiene nada que ver, dice, porque es enemistad y el fruto es de muerte, ¿sí? Y los que son del Espíritu es vida y paz. Aquí hay una clara división, advertencia. O sea, ¿permanecen en la carne o permanecen en el Espíritu, no? La carne representa una vida independiente, totalmente apartada y alejada de Dios, dice. El hombre decidió salir de la voluntad de Dios y está activamente permaneciendo en su voluntad propia. El material, me había olvidado de sacar el material, dice, está activamente mirando, volviéndose y siguiendo en su terreno interno, es decir, con las facultades y recursos de su hombre interno, o sea, su voluntad, su corazón, su atención, su tiempo, su mente, su fuerza, viviendo en sí y siguiendo los deseos del yo, ¿no? Los deseos propios. Este deseo del hombre es la raíz de todo pecado, ¿sí? El apartarse y permanecer en sí mismo. Y nos decían, Juanita, ¿no? Decía, permanecer en algo es habitar en ello. Una forma de vida totalmente alejada del propósito de la creación, de lo creado por Dios, ¿no? Totalmente apartado y alejado. Que ignora. Dice que ignora, pero no por falta de información, simplemente es porque no puede entender, no hay una convivencia, porque dice el título, dice, el hombre caído permanece naturalmente, es cuestión de naturaleza, ¿sí? No es cuestión, ay, que no entiendo porque no fui a la escuela, no, es algo de la naturaleza, está en una naturaleza caída donde la naturaleza espiritual y que es la creación de Dios no puede ser manifestada ni puede ser entendida. Nada de lo espiritual puede ser entendido de una naturaleza carnal y ocupada en sí mismo. Y esto lo lleva a desconocer que hay otra opción, otra voz, otro lugar en el cual permanecer. El material que estamos estudiando dice, pero muchos creyentes desconocen o simplemente no creen que Dios nos ha provisto los medios para ser libres del pecado, libres del yo, y nos ha dado algo más en lo cual permanecer. Y si permanecemos activamente en este don, la palabra, Jesús nos dice, seremos verdaderamente libres. Porque muchas veces, como nos relataba, nos contaba la pastora, ¿no? En la clase pasada, muchas veces creemos que la libertad es hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, y decir, hasta que me encuentre con otro que también está en su propia voluntad y ahí arde Troya, ¿no? Y como también nos explicaban, nos enseñaban, y ese es la raíz de todos los conflictos, de todas las guerras, todos los pleitos, divisiones y cuántas otras cosas más, ¿no? Dice en Oseas 4:6, dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero como decía hace rato, pero no porque no haya información, no, porque han decidido apartarse y oír otra voz, desechar la voz, el gobierno, la soberanía de su padre y oír otra voz. Exactamente, como decía, por más que quieran, no pueden porque
están operando en otra naturaleza donde nada se puede hacer. Dice en Juan 4, vamos a leer una historia muy conocida. Juan 4:3 dice, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, hay una división ahí en este pueblo, ¿no? Dice, Samaria era un lugar de conflicto, un lugar con una aridez, una zona de desierto, ¿sí? Y el agua se valoraba como un regalo de Dios. Y estos pozos eran un lugar muy importante porque era un lugar donde se reunían para situaciones tanto de sociales, pero ahí también donde se gestaban cosas importantes, porque era la oportunidad de reunirse. Dice el versículo 3, el 4 dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y me preguntaba, ¿por qué esa necesidad, no, de pasar por Samaria? Y me llevó un poquito a investigar, ¿no? Y dice que esta Samaria era un lugar de conflicto. Después del reinado del rey Salomón, ¿no? Al fallecer Salomón, entonces asume uno de sus hijos. De por sí, el reinado no había terminado muy bien. ¿Por qué? Había empezado guiado, buscado, escuchando la voz, obedeciendo, sujetándose a la soberanía de Dios, pero había terminado llevándose a, como dijo la palabra, porque el hombre siempre tiene un corazón inclinado, ¿sí?, hacia la maldad, hacia lo contrario de lo que Dios es. Entonces dice que al asumir su hijo, inmediatamente él empieza a buscar consejo, ¿no? Y empieza a buscar consejo de los ancianos, ¿no? Por la sabiduría, por la guía, por el discernimiento, ¿no? Por el conocimiento de la palabra. Pero he aquí que este joven que decide también pedir consejo a sus amigos, jóvenes como él. Y cuando toma una decisión ante un conflicto, ante un enfrentamiento con el pueblo, que demandaba atención, demandaba menos carga sobre sus hombros, ¿no? Que los derechos, ¿no?, que tenemos. Y él decidió acatar y escuchar la voz de sus amigos. Y en vez de alivianar al pueblo, empezó a darle, no, vos, mano dura, decía. Y le fue levantando atributo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el reino? Se dividió. Un reino pasó a formar ahora el pueblo de Israel, se dividió en dos. Reino del norte y reino del sur. Apareció otro hijo por ahí y aprovechó toda esta división, todo este conflicto, toda esta falta de seguridad, todo este apartarse, lo que conlleva apartarse y empezar
a actuar bajo la voluntad propia, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo creo, ¿no? Ocurrió esto y este otro hijo asume el gobierno del otro resto del país, ¿no? Y Samaria queda en el medio de estos dos reinos. Y tenemos Roboam, que es el rey del sur, y Jeroboam del norte. ¿Y qué hace Jeroboam? ¿Dónde era el lugar de adoración? Jerusalén. Entonces todo su pueblo tenía que ir al sur. Entonces, para que no vayan, tuvo la genialidad de crear su propio templo, sus propias creencias y empezar, para que su pueblo no lo deje, empezarle a dar con los gustos, ¿no? Vos querés adorar a y crearon sus propios. Y aparte, para evitar de que también sean atacados, fueron invadidos por los asirios. Entonces los asirios también tomaron territorio ahí. Y empezó una mezcla, porque el rey de Asirio también sacó a todos los judíos y se los llevó y trajo extranjeros a ese pueblo. Entonces los samaritanos, ¿por qué no se llevaban con los judíos? Porque el conflicto es que estos no eran puros, estos no eran santos como ellos, no obedecían la palabra. Estos estaban en la carne. ¿Por qué? Entonces ni pasaban por el territorio. Hacían una vuelta, evitaban, los trataban de impuros, eran marginados, y esto venía de hace mucho tiempo. Entonces Jesús, ¿qué fue? Jesús dice, le era necesario, y él vino para poder, como dijo la pastora, vino a intervenir en medio de todos nuestros conflictos, en medio de todas nuestras creencias, suposiciones. Él viene a intervenir. Y dice la palabra, dice que se presenta, ¿no?, en este pozo y se encuentra con una mujer que tenía ya, se piensa que tenía una reputación, por lo cual al venir y encontrarse en el pozo al mediodía, en una hora desértica, mucho calor, cuando la gente habitualmente venía a primeras horas de la mañana o a la noche, ¿no? Y esta mujer venir y encontrarse así, porque así nos sorprende Él, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Venir, y se acercó a esta mujer y le pidió de beber. Dice, continuamos con el versículo 10, dice, respondió Jesús, se le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es Él que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Viene a presentarnos otra sustancia, otra vida, ¿sí? Dios proveyó otro lugar donde permanecer. Dice, si conocieras el don de Dios, la importancia de conocer. Dice que Dios, todo lo creado, el propósito de Él fue por una sola cosa, para darse a conocer. Todo lo creado fue creado para darse a conocer. Y Él se ofrece como agua viva, como la palabra viva, la palabra que viene a acabar con todo conflicto, viene a acabar con toda división, con toda creencia, con todo, y viene a ofrecerse. Dice, Cristo no solo vino a perdonarnos los pecados, vino a introducirnos
otra vez en la vida de Dios y en su voluntad. Jesús le ofrecía un don mayor, una nueva vida generada y suministrada por Él. Esa es la mejor, la esperanza a la cual hoy nos afirmamos y hoy nos asentamos, ¿no? De que Él es la nueva vida. Él es el nuevo lugar donde hemos sido llamados a permanecer, donde nunca tendríamos que haber salido, donde fuimos creados para permanecer y habitar en Él. Dice, en el material dice, porque hay un don en el hombre, otra semilla, otro lugar al cual volvernos, otra vida que elegir y seguir con la voluntad, con el corazón, con la atención, con nuestro tiempo, con nuestra mente y con nuestra fuerza. Hay un espíritu, una luz, una vida, una palabra en la cual podemos permanecer, andar en cada momento. Es posible ser guiado por el Espíritu de Dios y no por los deseos de la carne. Él ofreciéndose como un agua viva, como para ellos, los pozos estaban alejados de la ciudad y ellos tenían constantemente la necesidad de ir y buscar para poder saciar y poder suplir todas las necesidades. Y Él ofrecía, como dice, ya no vas a tener que venir a buscar más, pero Él estaba hablando en un contexto espiritual, de dejar de estar viniendo a escondidas a ciertos lugares o moviéndote con una libertad que solamente se encuentra en Él, ¿no? Una agua viva que fluye, dice, y que habla de la llenura del Espíritu Santo, el permanecer en Él, su palabra, su vida, dice, su luz. El Espíritu Santo viene a producir una saciedad y en Él encontrarnos completos, llenos, sin necesidad de estar vagando en nuestros propios razonamientos o en nuestras propias decisiones o siendo guiados por nuestro corazón. Él se viene a ofrecer como una saciedad, como dice en Salmo 63:1, dice que nosotros, no sé si alguien lo tiene para que lo busquen, que así Él nos encuentra, como tierra seca, extenuada y sedienta. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Bueno, esta versión decía, nuestro corazón, nuestra alma, una tierra seca, sedienta, hambrienta. En Isaías 55:1 dice, venid a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y bebed, dice, comprad sin dinero, no es algo gratuito, inmerecido, sin precio, dice, sin dinero, venid y comprad, bebed y saciar. Esa plenitud, esa es la vida, ese es el lugar en el cual somos llamados a permanecer. Cristo es ese lugar. Dice que la obra eterna, la palabra eterna, como decían los apóstoles, gracias, es lo que Dios pensó como la manera de recuperar todo lo que se había perdido. Esa cruz eterna, esa palabra eterna, la obra eterna, dice, y volver a recuperar la vida que Dios había pensado para el hombre. El ambiente espiritual, ese ambiente donde es vida y paz. Ese ser integral de un espíritu, alma y cuerpo, uno solo,
bajo su gobierno, ¿no? Rindiéndose en obediencia. Y la cruz diaria dice que, porque veíamos en Andar en el Espíritu que Jesús decía, niéguense a sí mismo. Y el permanecer en nuestra propia voluntad vivir sobre, es como exaltarme a mí mismo. Y Él nos llamó dice, para ser su discípulo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome esa cruz. Esta cruz diaria es la cruz de todos los días, dice que mata todo lo que Cristo no es. Esta cruz diaria es mi alma absorbida por su realidad. Y ese es el cargar con la cruz, que no es ni una carga, porque es para vida, es lo que nos da esta vida de paz, esta vida plena, abundante y que produce una saciedad espiritual y no tener necesidad de nada más. Esta cruz es un lugar de satisfacción espiritual, saciedad completa. Y en esto es lo que debemos permanecer, ¿no? Después seguía en esta conversación, en este encuentro de Jesús con la samaritana, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. En el versículo 11, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que el bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En Romanos 8, 9, ¿alguien tiene para leerla? Al 14. Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bella, esa es nuestra esperanza. El hacer morir, dice, hacer morir la carne, los deseos de la carne. Y permanecer en Él, permanecer en su Espíritu. Vivamos esa realidad, permanezcamos en Él. La plaquita 3
Esa es la que hemos estado leyendo. Sí, Dios proveyó otro lugar donde permanecer. No solamente señaló el problema, Él dio una solución. Dios sembró otra vida en el hombre, ¿sí? Esa es la que acabamos de... ¿La otra? El cristianismo no es solamente creer en algo correcto. No estamos diciendo que la doctrina no importa, sí importa. Pero el cristianismo no consiste únicamente en tener ideas correctas acerca de Dios. Muchos conocen doctrinas bíblicas y aún así viven gobernados por el orgullo. Sí, que eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que se trata de naturaleza. Podemos tener el conocimiento, podemos ver el ejemplo de estos reyes. Nietos de David, hijos de Salomón, tenían un conocimiento, fueron enseñados, pero decidieron no permanecer, actuar por sus propios, ¿sí? No se trata de creencias, sino que se trata de una forma de vida. El evangelio es mucho más profundo. Juan 4, del 16, continuando con la historia de la mujer samaritana, dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y lo que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Jesús le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del judío. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Este encuentro, esta nueva vida, esta nueva naturaleza en la cual somos llamados a permanecer, nos va a confrontar, ¿sí? Viene a confrontarnos y dice, viene a quitarnos todo aquello que no pertenece a su naturaleza. Y no dice que esta verdad confronta, pero no humilla, sino que sana, trae vida, ¿sí? Esta verdad viene a producir una verdadera libertad, ¿sí? Porque por ahí ella, ahí nomás esquivándole ante una confrontación de su estado, cómo estaba su vida, el desorden que había en ella ahí nomás empieza a desviarle la conversación y va, porque mis padres dicen a creencia, le esquiva y empieza para buscar otro excusa, justificativo para desviar la conversación. Nos pasa, ¿no? Cuando somos confrontados, empieza nuestra propia justicia y a justificarnos o sacamos o cambiamos inmediatamente el tema, ¿no? Y dice, esta verdad viene a hacernos libres y dice que esta verdad viene a revelarse inmediatamente él hablarle con la verdad, dice, pero tú debes ser el profeta. Empieza a ver
una revelación, un reconocimiento de su persona. Porque ellos, otro problemita que tenían, y por eso también eran odiados por los judíos, porque este pueblo de Samaria, tenían el conocimiento, pero ellos solamente habían agarrado una parte de la palabra. Ellos creían en la ley de Moisés, creían en los libros del Pentateuco, pero a los profetas menores no lo tomaban como una palabra, como una verdad. No lo tenían en la ley de ellos. ¿Por qué? Porque estos profetas, dice que les faltaban el respeto al pueblo de Samaria, porque esto viene de la historia de los reyes. ¿Sí? Entonces ellos se habían quedado con una parte de la palabra, los que les convenía, los que les gustaba, lo bonito, lo lindo, pero aquello que venía a confrontar, a decir, por haber desviado su corazón, por haberse apartado de la palabra, por haberse apartado del gobierno de Dios, haberse apartado de la ley, al ser confrontados por los profetas, esto no es la palabra de Dios. Esto no es para mí, esto está equivocado. Entonces, por eso también era el conflicto y por eso ellos tenían un saber, una información, pero no la vivían. Sus templos estaban combinados con las culturas, con la creencia de la adoración a Dios, pero también a montones de dioses. Y cuántas cosas, aún en nuestro propio corazón, hay esta mezcla. Y creemos, y cada uno estaba parado en su postura, y había esa pelea. Uno le iba y le quemaba el templo al otro. Este tiene danzantes adelante. No, nosotros no. Porque eso, y cuántos conflictos aún entre la casa, entre los que creen, ¿no? Entre los que dicen vivir en una verdad, ¿no? Y esto vino a confrontar el conocer a la verdad, el conocer la palabra, el conocer a la vida, viene a revelar y viene a confrontar cuántas cosas aún hay permaneciendo en nuestro corazón que creemos que estamos parados en la verdad, en la vida, bajo el gobierno, bajo la voluntad de Él. Esta revelación ante la mujer de Dios como espíritu y el encontrarnos a Él, también se trata de el permanecer en esta nueva vida, así como el hombre apartado de Dios permanece en sí mismo. El permanecer en Cristo nos hace fluir naturalmente de una obediencia sincera, sin obligación, una verdadera obediencia, de un habitar en su espíritu y verdad y movernos en ese espíritu y en esa verdad, en cada ámbito, en cada lugar donde nos muevamos, ¿no? Y esta permanencia trae un fruto, trae un resultado, que es la fe, el creer en Él y el movernos en Él. Dice que este testimonio transformó. Esta mujer creyó, vio la verdad, dice, y corrió al pueblo. Corrió al pueblo y ya, siendo ella una mujer que venía al mediodía, no quería juntarse con los demás porque había conflicto, o era marginada, o era menospreciada, inmediatamente la libertad, pudo vivir una libertad y puedo correr y avisar a otros, vengan y vean. Ella pudo ver e invitó a otros, no es que vengan, podría haberse ido parado en una plaza y empezar ella a hablar por lo que ella había conocido, sino que invitó a otros a venir y ver a Jesús, venir y habitar. Este mover, esta acción de poder salir es personal.
es la necesidad de poder venir y comprobar esta nueva vida, este amor, ¿sí? la cual Él nos ofrece. Vengan y vean, dice, este hombre es un profeta, es el Cristo, lo reconoce, hay una revelación, ¿sí? Y cuando uno decide permanecer, salir del gobierno de nuestra propia voluntad, nuestros ojos son abiertos y dejamos de ignorar, porque Él, la verdad, la palabra, se revela y dice que no se revela, Él es algo completo. No es que Dios nos da la salvación, Él nos dio a Cristo y en Él nos dio todo. Como podemos ver, de parte de Dios nos dio al Salvador, Cristo, nos dio al Redentor, nos dio el sacrificio que vino Él suplir nuestro lugar. Dice, fue propiciado, fue puesto, entregado, Él se entregó en representación nuestra. Dice, Él la vida, Él es la luz, Él es la gracia, Él es ese ser íntegro completo y en esa permanencia nosotros estamos completos en Él. Esa es la parte de lo que Dios, la parte de Dios. Y la parte del hombre dice que debemos aprender. Esa es la permanencia. Por eso es la importancia de permanecer en el don de Dios, permanecer en su vida, permanecer en su palabra, permanecer en la naturaleza, permanecer bajo su gobierno, porque en este caminar, en esta permanencia, aprendemos a vivir en Cristo, permaneciendo en Él, caminando con Dios y siguiendo la guía del Espíritu. ¿Sí? Como una manera de vida, no es, como decíamos hace rato, la obra eterna ya fue hecha. En Él fuimos completos, permaneciendo, introducidos en Él, fuimos completos. Nuestra permanencia es continuar permaneciéndolo, ¿sí? Dice, con esta cruz diaria, porque es necesario para que Él vaya su vida, su realidad, su verdad, absorbiéndolo todo, ¿sí? Absorbiéndolo todo, porque en realidad desde la visión de Dios, Él solamente ve, como Pablo dividía los que son de la carne, los que son del espíritu. Hemos estado viendo la clase anterior, los que están en el gobierno de Dios y los que están en el gobierno propio, ¿sí? Entonces hay una separación, como este pueblo también, que había una división, y muchas veces Jesús, cuando dijo que era necesario pasar por Samaria, porque era necesario, y hemos estado aprendiendo también con la señora Vivi del desierto, de poder salir, y cuando uno toma esta decisión, uno va a pasar por situaciones, por procesos, por dificultades, por pruebas, pero en Cristo, teniéndolo todo, sabemos que es su vida acrecentando y todo lo demás va desapareciendo. Jesús dice, tuvo la necesidad de pasar por Samaria. Había muchos que le esquivaban, preferían dar una vuelta. En la parábola del buen samaritano dice, el sacerdote y el levita pasaron por el otro lado. No fueron movidos a compasión. ¿Por qué? Porque muchos le esquivamos a las pruebas, pero es en este desierto, como nos explicaba la señora Vivi, es donde somos despojados de toda esta vieja naturaleza y vamos siendo procesados. Y es esta carne la cual, como decía, haced morir. Esa es la decisión de emprender. Y el cristianismo es una manera de vivir, es como es decidir viajar. Y muchas veces pasa que nos mudamos para otro lado y pasa, hay muchos por ahí se van a Europa
y empiezan a cargar en la mochila, ¿qué empiezan? Ay, lo que yo voy a extrañar. Ay, lo que a mí me gusta, el dulce de leche. Y empezamos, y a veces en nuestra mochila vamos cargando. No, hay que dejar todo porque pertenece a lo viejo, al viejo hombre, dejar todo, despojarnos de todo. Y que hay cosas que uno quiere y atesora, todo. Despojémonos de todo y podamos impregnarnos de esta nueva vida, de esta nueva naturaleza, sí, y en ella permanecer.